Si miramos el diccionario, la palabra fenómeno dice que es algo extraordinario y sorprendente, una persona sobresaliente en su línea, significados que encajan de la mejor manera en nuestro invitado de hoy. También podríamos empezar este cuento diciendo que es alguien que venía de una galaxia muy lejana, que no era de este planeta, y no estaríamos exagerando. Estoy convencido, y seguramente muchos de ustedes opinarán igual, que si no se hubiese lesionado la rodilla, hoy estaríamos hablando y discutiendo sobre si fue o no uno de los más grandes jugadores de la historia del fútbol. Pero empecemos por el principio. Todavía no lo presentamos, claro, pero todos sabemos que estamos hablando de Luis Nazario de Lima, sí señor, Ronaldo. Ese pequeño que comenzó con un ascenso increíble, haciendo goles y más goles. Primero en el Cruzeiro. Con tan solo 17 años y en 2 temporadas, convertía 44 goles en 47 partidos. Casi un gol por partido. Asombrando a todos, hasta el técnico de la selección de Brasil, que lo llevó a disputar el Mundial de Estados Unidos 94, formando parte del plantel y logrando ganar su primer Mundial. Empezaba a acumular logros. Se transformaba en el goleador más joven de la historia del Campeonato Mineiro. El campeón más joven de la historia en ganar una Copa del Mundo. El goleador más joven de la Supercopa Sudamericana. Todo parecía poco ante este Ronaldo que se encaminaba a cosas grandes. El siguiente capítulo de este cuento lo podríamos titular La conquista de Europa. Con apenas 18 años, llegó al PSV de Holanda, nuevamente para romper récords y consagrarse como el goleador más joven en la historia de la liga holandesa. 54 goles en 57 partidos son los números del fenómeno en los Países Bajos, otra vez casi un gol por partido. Ya se empezaba a hablar de un extraterrestre, de alguien que con menos de 20 años llegaba al fútbol para romper todos los récords, alguien que se iba a subir a lo más alto en la historia del fútbol mundial. El Barcelona sabía esto y pagó 2.500 millones de pesetas, sí, unos 15 millones de euros. Ahora parece poco, pero ahí era un récord absoluto en esa fecha. Comenzaba otro capítulo, el Rey Ronaldo. El goleador más joven de la historia de la Supercopa de España, el goleador más joven de la historia de la Copa del Rey, el goleador más joven de la Liga de España, el ganador más joven en la historia del Balón de Oro, todos récords que por supuesto todavía mantiene. El Barcelona fue el club que lo colocó en lo más alto del fútbol mundial, haciendo goles como para agarrarse la cabeza, ¿no? Como para no entender cómo había un jugador tan rápido, con tanta capacidad para hacer tantos goles. 47 hizo en el Barcelona, en 49 partidos, nuevamente casi un gol por partido. Pero eran épocas que en el Barcelona todo lo que brillaba parecía no ser bueno, y como tantos otros astros, se fue del Barça, pese a ser el jugador más importante del plantel. Llegó al Inter de Milán. Claro que ahí se abre otro capítulo de este cuento, y no son las mejores páginas para este astro. Comenzó como siempre, 34 goles en 47 partidos, un muy buen promedio de gol, llegando a convertirse en ídolo interista en muy poco tiempo. Llegó su segundo mundial y todo el mundo esperaba la consagración del fenómeno, que parecía encaminada. Llevó a la final a Brasil por segundo mundial consecutivo, pero Zinedine Zidane se quedó con un trono que estaba preparado para él, que disputó el partido final en condiciones que no eran las mejores. A partir de ahí ya no fue lo mismo. Sus números eran buenos, pero dejaron de ser de un extraterrestre para transformarse en estadísticas de un ser humano. Y las cosas empeoraron. Confirmamos que era de este planeta cuando sufrió una lesión en su rodilla que lo alejaba de las canchas por mucho tiempo. Algunos se animaron a decir que debía dejar el fútbol. Pero estamos contando un cuento. Y los héroes en estas historias jamás se dan por vencidos. Y él tampoco lo haría. Con la mira puesta en la Copa del Mundo de Corea y Japón, se entrenó solo y como nunca para decirle al mundo: no estoy terminado, yo puedo y voy a volver a ser el mejor. ¿Abrimos el próximo capítulo? Lo vamos a llamar El renacer del fenómeno.
8 goles en 7 partidos de la Copa. Le daban el título de goleador del Mundial. 2 goles en la final del torneo. Frente a Oliver Kahn lo colocaban nuevamente en lo más alto del fútbol. Segundo trofeo de los mundiales que levantaba en su historia, pero con Ronaldo como protagonista principal. Claro que no solo eso. El Real Madrid quería que su renacer fuera vestido de blanco y contrató al brasileño para que volviera a reinar desde la Liga Española, donde nuevamente volvió a ganar el Balón de Oro, donde volvió a convertirse en Pichichi, donde volvió a convertir goles extraordinarios, donde parecía que volvía a ser el Ronaldo de los años anteriores. Pero sus principales enemigos, las lesiones, no lo iban a dejar seguir con su levantada. Cada vez jugaba menos partidos y pasaba más tiempo en recuperación que en los terrenos de juego. El Mundial de Alemania 2006 le iba a dar una de sus últimas alegrías futbolísticas. Hizo los 3 goles que necesitaba para convertirse en el máximo goleador histórico de las Copas del Mundo, sumando 15, un récord que mantuvo hasta el pasado Mundial de Brasil. Y en el final de esta historia repasamos también los últimos años de este goleador. Estuvo en el Milan, donde no jugó mucho, pero logró ser el único jugador en anotar goles en 2 clásicos del fútbol, como Barcelona-Real Madrid e Inter-Milan, pero para los 4 equipos. Volvió a sufrir nuevamente una lesión en otra rodilla. Y cuando se esperaba que abandonara el fútbol con apenas 30 años, dijo no. Decidió volver a Brasil para jugar en el Corinthians sus últimas 2 temporadas, para regalarle a su país sus últimos goles, sus últimas pinceladas. En el 2011 decide dejar de jugar. Le dice adiós al fútbol profesional y a una carrera que, pese a sus lesiones, es una de las mejores en la historia de cualquier jugador del fútbol mundial. Más de 480 goles en más de 680 partidos, 20 títulos, 2 balones de oro y una cantidad de récords que hacen que jamás en la historia nos dejemos de referir a Ronaldo como el fenómeno. O sea, una persona sobresaliente en su línea, algo extraordinario y sorprendente.